Si yo les dibujo algo así, sin escala, ¿ok? Y sin que digan si lo hacía más avanzado, de un elementico, no sé aquí, de un elementico así, y les digo, esto es una casita, entrar aquí, estacionamiento aquí si ustedes quieren, el carrito aquí, lo que sea. Sería una visualcita de una casita vista desde arriba. Y esto ustedes como lo ven, techo, ¿verdad? ¿Cuántos techos ven ahí? Uno. Un solo techo. Todo depende del punto de vista. Yo podría estar de acuerdo con eso, dos techos. Podría estar de acuerdo con usted, no. La vivienda tiene un solo techo. Entonces, para complacer los dos, podríamos decir que es el techo de una vivienda con dos vertientes. Y no, me imagino que han oído hablar de ese es un techo a dos aguas. ¿Cómo? A dos aguas. Sí. ¿Por qué le dicen a dos aguas? Porque cuando llueve, el techo, la vertiente del techo divide las aguas en dos. Allá, acá. También podría ser al revés, pero las mete en un solo lado. ¿Ok? Hacia adentro. Entonces, es cuestión de interpretación. Lo lógico sería decir un solo techo, pero de dos vertientes. Podrían haber techos incluso, vamos a hacerlo pequeñito aquí, una configuración L, por ejemplo. Y con la entrada puede ser aquí, la entrada puede ser por aquí, por allá, como sea. Sigue siendo un techo. ¿Cuántas vertientes? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis vertientes. Además de, y si ustedes se abstraen, piensen un poquito, son planos que se están intersectando entre ellos. ¿Cierto? Es que hay diferentes configuraciones. Por ejemplo, podría haber una cuadrada así como aquella, pero a una escala superior en donde yo tenga algo como esto. O incluso como esto. Con un patio central, una entrada por aquí, en una esquina o como ustedes quieran. ¿Cierto? Un techo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vertientes. Y con un patio central, así como, ay, qué bello, que ahí se siembran las rosas y todo. Debe ser una casa colonial. Eso tiene un origen lógico. Esta configuración y esta disposición es muy mora. Fíjense ustedes que podrían ustedes decir, no, pero eso es muy tradicional, muy colonial, muy de nosotros. Eso no es de nosotros. Eso no es de nosotros nada. Esto es muy moro. Y esto lo trajeron los españoles para acá. Y no es de los españoles. Chamo, los españoles estuvieron colonizados 600 años por los moros, por los árabes. Aquí, ¿quién es de apellido Medina, por ejemplo? ¿Hay alguien de apellido Medina? ¿De apellido Terán? Su segundo apellido es Terán. ¿Sabía que su segundo apellido es de origen árabe? ¿No? Conozco una Medina. ¿Yo sabía? Bueno, el apellido Terán viene de la capital de un país, de Irak. Teherán, con H.
Lo que pasa es que se expiró el Teherán. Vamos a hablar un poquito de eso. Que es la capital de Irak. ¿La capital de qué? De Irak. Teherán. Mire, ¿cómo? ¿De dónde es usted? Soy de Teherán. Teherán. La gente entendió. ¿Han oído hablar del apellido Qatarí? Sí. Pero, ¿saben cuándo fue el mundial? En Qatar. ¿Cómo se le llama a la gente que es de Qatar? Qatarí. Son cataríes. El individual es catarí. De ahí viene ese apellido. Es un individuo que era de Qatar. Llegaron a España y siguió siendo eso, como decir que este es Pedro el Maracucho. Se le fue a Pedro, los hijos de Pedro el Maracucho. Este Pedrito Maracucho. Y así se queda. Se llama el patronímico. Así hay muchos apellidos. Esto, para llegar al punto, es de origen moro, de origen árabe. Los adobes, la construcción con cubiertas de tejas es árabe. Yo no sé si ustedes vieron, bueno, ya hace más o menos tiempo que hubo un terremoto en Irak o Irán, no recuerdo bien. Y pasaron las casas, las fotografías de la ciudad, y daba la impresión de que fuesen en Carigua, una cosa así, casas de adobe caídas igualitas, la misma cosa que aquí o en España. En España, los grandes, en la parte de Andalucía, la parte de arriba de Galicia no, ni de Madrid, sino del sur que daba hacia el Mediterráneo, todas estuvieron conquistadas por los españoles, por los árabes. Por eso ustedes han oído hablar de moros y cristianos, que es arroz con carajotas. Si han oído, los cubanos la nombran mucho, moros y cristianos. La guerra, bueno, la historia del Mío Cid. Si han oído hablar de la historia del Mío Cid, las guerras que cuentan en la historia del Mío Cid es contra los árabes. Fíjense ustedes que hay un dicho que lo utilizamos mucho nosotros: no hay moros en la costa. Yo pensé que eran muros. No, moros. Moros en la costa. Yo también pensé que eran muros. Bueno, vamos. Ella es la primera. Fíjense ustedes cómo pasan cosas que no desinterpreta. Eso es como lo de Perol y Roto. Cuando ustedes han oído hablar del dicho ese que dice: cuando vean las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Ese es un dicho muy viejo. Cuando veas las barbas de tu vecino arder, por las tuyas en remojo. Eso está mal. Resulta que no son las barbas. ¿Cuándo has visto a alguien que se le quemen las barbas? Ese es un dicho que viene de la colonia y muy español. No es las barbas, son las bardas. Antes los setos, ¿saben lo que es un seto? Los de urbanismo, ¿saben lo que es un seto? ¿No? Son divisiones que se hacen en construcciones con vegetales, matas. Y entonces, en los veranos, los setos, las bardas, se secaban, lógicamente, y con cualquier cosa se incendiaban. Entonces, el dicho realmente dice: cuando veas las bardas de tu vecino arder, quiere decir que la candela viene para la casa tuya. Entonces, échale agua a la división, pon las tuyas en remojo. Échale agua para que no se te meta la chula. Eso es lo que tiene ese dicho. Entonces, nosotros aquí le tenemos las barbas de tu vecino arder. Dígame, los que no tienen barba, ¿cómo hacemos? No se les quema nunca. Ok. Diferentes configuraciones, ¿de acuerdo?
Hay alguien que me dijo, alguien que estaba diciendo que esto era como qué, ¿de qué? Este era oriental. Me pareció una configuración oriental, no sé, de origen oriental. Me dio $10. Bueno, es que. No, alguien, yo no sé, alguien habló de esta configuración que era comercial o algo así. Comercial. Tiene mucho de origen comercial. Pero se remite, fíjense ustedes que estamos hablando, esto es proyección acotada, ¿ok? Estamos hablando de la colonia. La mayoría de estas casas eran casas rurales, eran la casa de la hacienda, las casonas de la hacienda. Y resulta que este espacio central se utilizaba para secar el producto agrícola, llámese maíz, llámese cacao, llámese café, que nosotros éramos un país de producción agrícola y básicamente esos tres elementos eran lo que se producía aquí, más nada. El cambur aparecía por ahí en unos montes y la gente lo bajaba, pero no se sembraba. Se sembraban era cacao, parte central del país, algunas partes de los Andes y en el oriente, más nada. Maíz, casi todo el país, por eso se dice que eran monoproductor, monoagrícola, y el otro era el café en los Andes, hasta aquí el estado Lara, y muy escasamente en la cordillera de la costa hacia el oriente, más nada. Eso es lo que se producía. Esas eran las áreas de secado de esos elementos. Esos elementos hay que secarlos al sol para que no les salga hongo, ¿ok? Y no es para sembrar los rosales que decían las señoras después que las casas fueron siendo divididas o fueron siendo heredadas y cambiaron los estilos. Fíjense ustedes que hay muchas casas de esas en Acarigua, aquí mismo en Barquisimeto, en San Felipe, en Caracas, que la urbe los absorbió. Y resulta que estas casas quedaron dentro de la ciudad y fueron siendo divididas. Entonces, yo no sé si ustedes han visto esas casonas de hacienda que tenían una gran entrada por acá. Y tenía un portón y una antepuerta. Tenían todos los lados también. En varios lados. Y eso tiene su lógica. Llegaban los arreos de burro y de mula, se abría completo el portón y el anteportón y descargaban aquí. Generalmente, fíjense ustedes cómo son las cosas, generalmente había un espacio para guardar la mercancía después que se secaba. Cuando la cosa evolucionó, el señor de la casa, donde estaba el depósito, lo llamaron bodega. ¿Y saben cuál es el origen de la bodega? Ese que ustedes están viendo ahí. Estaba en la esquina, la casa quedó en una esquina, una calle aquí y otra calle aquí, empezó a vender cosas. Y empezó a vender de una vez el producto de aquí y meter otras cosas. De ahí salieron los palitos. De ahí salieron los palitos. ¿Saben lo que es un palito? No, sí. Sí les dije, ¿no? Sí. Bueno, Yo no me acuerdo. tiene que tomar pintina, ¿verdad? Acuérdense que en Venezuela casi no existían monedas, el dólar vino a existir, fue casi a finales del siglo XVIII. Y las monedas realmente era el peso español y en las haciendas no había efectivo para pagar los obreros, les pagaban con unos palitos marcados. Y el tipo, el último que le quedaba, no, vamos a echarle un palito y tender el trigo. Y ahí viene la palabra echarse un palito y ahorita ya está pasapalo. Eso es muy venezolano. Y lo utilizan ya internacionalmente, eso de pasapalo. Bueno, seguimos, continuando. Eso pasa cuando sucede, que dijo el mexicano también. Esto
pasó mucho y resulta, para terminarles de dar la información, que este patio, además del patio de secado, servía de patio de recolección de las aguas de lluvia. Y las aguas de lluvia se aprovechaban para cocinar y para lavar. ¿Qué hacían? Casi todas esas casas tenían una laguna cercana. Las aguas se recogían en este cuadrado, se pasaban por una canaleta, no había tubería, una canaleta que drenaba hacia acá y ahí se depositaban las aguas y de esas aguas se alimentaba la gente y cocinaba. No habían acueductos, chaval. Y se aprovechaban la pendiente de los techos para recogerla en ese patio central y dirigirla hacia la laguna que era. Entonces vamos a hablar cómo es eso que se aprovechaba la pendiente. Fíjense ustedes que vamos a subir esta mesa. La intersección de techos viene dada. Me ayuden que yo puedo solo. La intersección de techos viene dada en función a justamente la intersección, ¿cierto? Si yo tengo un techo como este, techo a dos vertientes, yo necesito saber por lo menos a qué cota estoy arrancando, ¿cierto? Vamos a suponer que tenemos estos 4 puntos y necesito saber qué cota es eso. Sin embargo, antes de saber qué cota es eso, necesito saber qué carajo me estoy metiendo. Si ya sabemos que esto es la proyección acotada de un techo, es la visión desde arriba de un techo, debo saber cómo llamar esto que está aquí, o cómo llamar, igual que allá, esto que está aquí. A eso se le llama, igual allá, línea de alero o alar. A esto, línea de alero o alargue. Ustedes saben lo que es un alero, ¿cierto? No saben. ¿Cómo hablar? El alero. Vamos a hacerlo aquí. El alero no tiene nada que ver con el borde, con la estructura de un elemento, sino que la pestaña esa que se le deja un techo de manera extra. Si esta es la esquina de una pared, a esto se le llama alero. Y esta línea, por eso que se llama línea de alero o alar. Y esto tiene una razón constructiva, lógica de hacer. Imagínense ustedes que tengan un techito de una casa y que llegue hasta aquí solamente, que no tenga alero. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? El agua tiene características ópticas de polaridad, como ustedes ya lo han visto ¿ya vieron química? Bueno, pero si tienen la idea que si el agua cae aquí y llueve, se va a meter por aquí. Ustedes dirán, no, pero si tiene un buen tratamiento aquí de impermeabilización y todo, el agua va a chorrear por aquí, sí, tienen razón. Pero el agua tiene una característica muy especial, que ella se pega, porque usted le cae agua y no la bota, ella penetra. Siempre va a pasar eso con el agua y va a entrar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se le coloca una línea de alero para evitar ese nodo de problemas que pueden presentarse allí.
y va más allá, un poquito más allá del alero. Fíjense ustedes que al tener alero, este alero tiene una razón de ser su distancia, tiene una distancia mínima de 40 centímetros, ¿ok? Pero hay aleros que pueden ser mayor, y hay aleros incluso, ya se estableció una más o menos mínima, pero puede haber hasta menor cantidad. En la zona fría, este alero se reduce, la gente trata de reducir, sobre todo en la zona fría. ¿Por qué? Porque resulta que cuando tenemos insolación, cuando tenemos sol, y hay un alero grande, la iluminación cuesta que llegue a la pared. Y ustedes recuerdan, saben, que cuando un elemento lleva sol, se calienta. Y si hay zona fría, después que el sol la caliente, él irradia el calor. Y hace más confortable la estadía adentro, si es frío. Al revés pasa si estamos en una zona caliente. Se alarga el alero para evitar esa insolación y que cuando el sol caliente no pase el calor hacia adentro. Entonces, fíjense ustedes los bemoles que hay para los diseños en general y de techo. ¿De acuerdo? Entonces, se estableció una medida mínima por estética, por los arquitectos que somos más necios que el carrizo. No, tiene que ser 40, pero no necesariamente tiene que ser así. ¿Ok? También deben tener una medida mínima. Si esta área aquí es transitable, esta altura mínima no puede ser menor de 2,40. ¿Ok? Cada espacio transitable no debe ser nunca menor a 2,40. Por eso que ustedes entran en algún sitio que tienen menos de 2,40 y los altotes les va a pasar más eso. Yo no entro ahí diciendo, José también entra en ese lote. Alguien me estaba diciendo que en la hemeroteca se sentían así. Yo no he ido por ahí. Eso tiene que ser que tienen menos de 2,40. Entonces ya uno lo siente. Esa altura ya uno la percibe. Está como muy chiquito, igual que las escaleras, que también uno tiene esa lectura. Ok. Entonces, conocemos línea de alero o alar. Y tenemos las intersecciones de los techos y los planos. Las intersecciones de los techos y los planos tienen su nombre en construcción. Por ejemplo, esta línea, que aquí sería única, se le llama cumbrera o caballete, que es la intersección más alta la intersección más alta entre o en un techo. Se le llama cumbrera o caballete. Puede ser en sentido totalmente contrario, ¿ok? Puede ser que tengan, vamos a borrar aquí en medio. Puede ser que tengan un techo parecido, un perfil más o menos como este, una cosa rápida. También puede ser al revés. También puede ser en donde las aguas sean recogidas hacia un solo sitio. Al 7 grados. ¿Cuál es el mejor recomendado? No, todo depende del diseño. Todo depende de lo que se quiera lograr en el diseño. Es posible que yo lo que persiga aquí es recoger las aguas de lluvia porque estoy necesitando aguas de lluvia para regar las matas o lo que sea. Y aquí las está desechando. Entonces, que aquí es más problemático la recolección de lluvia porque tengo que colocar más elementos para la recolección, sí, pero ahí es donde está el equilibrio de las cosas, pues, ver si vale la pena hacerlo para lo que quiero lograr. Eso hay que evaluarlo. Ok, entonces en función a esto, allá tenemos una cumbrera solamente. Aquí tenemos varios tipos de intersección.
Por ejemplo, aquí, aquí y aquí, solamente en esta no, tenemos lo que se llama una limatesa o intersección cóncava, una intersección hacia arriba, ¿ok? Es una intersección hacia arriba, pero no son cumbreras, ¿de acuerdo? En este caso, tenemos lo que se llama una limaolla, una intersección hacia abajo. Vienen los dos planos y se consiguen de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos los dos tipos de intersecciones: intersección cóncava, intersección convexa, o limatesa y o limaolla. Y esa limaolla es con H y con Y, ¿ok? No es la olla de cocinar sancocho ni nada de eso. Esa olla es escrita de esta manera. Con H y con Y. Eso significa una depresión. Cuando usted habla de los afluentes del Orinoco, de los contribuyentes del Orinoco, se habla de la olla del Orinoco. Quiere decir que hacia el Orinoco van todos esos ríos en función a. Vamos ahora a un punto importante, a la pendiente. La pendiente tiene que ver mucho con la gravedad. ¿Okay? Y siempre en el diseño, en la construcción, debemos tener o debemos estar pendientes con la pendiente. Fíjense lo siguiente. A esto, en construcción, lo vamos a llamar cubierta de techo. ¿Ok? Generalmente lo llamamos techo, pero la cubierta de techo es la que va arriba. ¿De acuerdo? Constructivamente, tienen que meterse eso en la cabeza siempre. La dirección de la cubierta de techo tiene que ser paralelo a la recta de máxima pendiente. Siempre. Si usted pasa por encima de eso, va a tener siempre problemas. Fíjense lo siguiente. Vamos a ponerle mayor pendiente a este plano. Y el mismo ejemplo que le hice en la clase pasada, voy a hacer esto. Voy a poner esto a este lado. Miren la dirección que toma. ¿Se dieron cuenta? Imagínense ustedes que busque un chorrito de agua. Puede caer aquí. ¿Qué dirección creen ustedes que va a tomar? La dirección de la recta de máxima pendiente. Ahora imagínense ustedes que no, pero es que a mi mamá o a mi esposa le quiere poner las tejas de la casa así chaseaditas, porque que se ven lindas, chaseaditas así. De repente, por el capricho, se deben ver lindas. Cuando empieza a llover, llueva suave, el agua es obediente, cogerá la dirección de la cubierta de techo que usted le ha dado. Pero cuando llueva con ganas, que va a llover con ganas en algún momento, va a empezar a pasar por encima. Y cuando pase por encima, va a empezar a penetrar. Y va a pasar más todavía. Se las va a volar. Y las va a conseguir en el piso. Por caprichoso. Uno se ríe, pero va a pasar y ha cobrado vidas como usted no tiene ni idea. No pararle a las pendientes. Ya hay un dicho que sí deben haber oído: los ríos reclaman su pendiente natural. ¿Sí lo han oído? O reclaman su cauce natural. ¿Qué creen ustedes que pasó en Marte? Él no había nacido en el 99, 15 de diciembre del 99. Tengo buena memoria. ¿Qué creen ustedes que pasó? Mire, Eso sí es verdad. bueno, les doy información. Llovió duro 12 horas consecutivas y duraron 6 días de lluvia consecutiva. No duro,
pero no paró de llover. Seguido. La tragedia de Barrio. ¿Qué pasó ahí? Pero no, eso aquí nunca había pasado. Aquí nunca había llovido así. En el año 99. Resulta que sí había llovido así, varias veces. Eso es lo que se llama eventos que suceden cada cierto tiempo. Y sucedió, por ejemplo, en Vargas, ese tipo de lluvia ya se está pensando que puede volver a pasar, porque son lluvias cincuentenarias. Cada 50 años, cada 100 años ocurre. Se dice, por ejemplo, que el diluvio universal fue una lluvia milenaria, que había sucedido 1000 años antes y volvió a repetirse. Y que probablemente en algún momento volvió a repetirse 1000 años después. Lo que pasa es que no sabemos si el diluvio fue 1000 años antes o no sabemos. No hay escritos, no hay testimonios, no hay documentos sobre eso. Sin embargo, de Vargas sí. De Vargas en el año 63 hubo una lluvia que duró incluso más, duró 7 u 8 días. Pero resulta que los barrios no estaban tan crecidos, los ríos y las quebradas no estaban tan intervenidas. ¿Y qué pasó allí? Pues resulta que las decisiones políticas pasan por encima de las decisiones técnicas y ahí tiene unas consecuencias. Hay una tragedia a escala menor que sucedió en el Limón, en el estado de Aragua, cerca de Maracay, y pasó algo muy parecido. Había un barrio, en Boconó, no sé si en Boconó pasó, pero en Vargas, en el Limón, había, el río Limón se llama, venía, y aquí, se ve feo, de los dos lados había dos pueblitos, dos caseritos pequeños. Pero resulta que aquí alguien tenía una bodega o tenía una novia que quería pasar para allá, y el de allá para acá, así sucesivamente. Resulta que empezaron a bloquear el río aquí, el río lo desviaron y consolidaron todo esto. El barrio del Limón, y le metieron luces, le metieron avenidas, le metieron todo. Ese barrio tendría 50, 60 años, no sé cuántos años tendría. Resulta que en el Parque Henry Pittier, Parque Nacional, y ahí hay lo que se llama un microclima. En el Parque Henry Pittier llueve casi todos los días, pero resulta que esa lluvia había una onda tropical, llovió varios días seguidos. Empezaron a bajar no solamente piedras, sino árboles y todo lo demás. El río, va cogiendo por una y va creciendo, empezó a meterse y reclamó su causa natural. Se llevó por delante todo lo que consiguió y hubo unos cuantos muertos. Lo mismo que en Vargas. Chamo, en Vargas el gobierno reconoció 50.000, 60.000 personas desaparecidas, entre muertos y desaparecidos. Porque ahí hubo familias completas que desaparecieron. El número normal, dado por el Colegio de Ingenieros, 200.000 personas. Imagínense en una guerra que en una semana se mueran 200.000 personas. Eso fue mucha negligencia de parte del gobierno, pues la antecedentes que tenían. De todo. Ahí hubo de todo. Pero fíjense ustedes a dónde llega lo de no pararle a la pendiente. Entonces, en el caso nuestro, se va a plantear los problemas de intersección de una manera muy sencilla. La disposición de la cubierta de techo responde a una necesidad o a una exigencia de diseño de alguien en particular. ¿Ok? Entonces, ese alguien en particular, ¿qué hace?
tiene sus límites de terreno y de edificación y establece cómo va a ser su cubierta o su intersección de techos, ¿okay? Que son intersecciones de techos. Esa persona va a sugerirle o le va a decir al ingeniero ciertas condiciones. Por ejemplo, le puede decir, mire, esta es mi línea de alero alar y yo quiero, por mi diseño, que mi casa tenga esta altura en la cumbrera a esta distancia y a esta distancia. Por cuestiones de diseño. Ah, ok. A la altura aquí es en el punto A, B, C, D, E, F. El diseñador me dice que tenga 4 metros. También deberemos establecer estas alturas, o mejor dicho, estas en la línea de alero alar. ¿De acuerdo? Esas alturas mínimo van a ser 240 para que sea transitable. Y vamos a suponer que aquí tenemos en D 350. Esta mayor que esta. No preciso. Para yo hacer eso, tengo que calcular la pendiente para saber exactamente a dónde me voy a ubicar. Si no, la pendiente se le voy a colocar para poder tener esta altura. Fíjense ustedes que si conozco la altura, yo puedo saber que con una diferencia de cota, sabiendo una proyección horizontal, puedo conocer la pendiente y que también puedo conocer el ángulo de la pendiente. ¿Cierto? Puede ser que el diseñador me diga, no, yo quiero de este lado que esto sea con una pendiente de tanto, cualquiera. Me hable de la pendiente. Yo necesito una pendiente por el diseño de tanto. Lógicamente necesito saber la cota, esta que está aquí, y con la pendiente puedo calcular, conociendo la pendiente, puedo calcular esta cota. ¿Cómo? Si yo conozco la pendiente y sé la cota de dónde salgo, al conocer esto y saber la diferencia de cota, puedo conocer esta o esta que son la hipotenusa y el cateto de C. Yo no me tengo. ¿Sí está claro con lo que estamos hablando? A ese cálculo vamos a llegar para conseguir la cumbrera. Eso siempre y cuando estas cotas, y ahorita lo vamos a hacer, sean iguales. En otras palabras, que estas rectas, esta y esta, sean rectas características de esos planos. Cosa que no pasa si no son o no tienen la misma altura. ¿Qué puede pasar? ¿Por qué? Que generalmente no, el diseñador busca que sean alturas iguales, pero puede pasar que el terreno sea muy inclinado y entonces que la altura de un lado sea totalmente diferente y ubicada en otro punto totalmente diferente. Entonces, si yo quiero colocar un techo entre esos dos elementos, me toca calcular en función a la formulita de la pendiente igual a la diferencia de cota sobre la proyección. ¿Okay? Esa formulita es importante. Pendiente igual a diferencia de cota sobre proyección horizontal. Esa ecuación siempre la van a
Siempre la van a tener que manejar. Y lógicamente, al tener de esa ecuación dos variables conocidas, la otra siempre la vamos a poder conseguir. A veces se presentan dos variables desconocidas. Y ahorita vamos a ver cómo lo vamos a resolver. Vamos a suponer que tenemos ese primer caso, cotas constantes. Vamos a dejarlo así. Ya que empezamos así. Aquí puedo calcular fácilmente la pendiente de esos dos planos. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo presentaríamos la pendiente? ¿Cómo la definiríamos? ¿Se acuerdan cómo va definida la pendiente? ¿Cómo va a definir la pendiente? ¿Cómo sé que? Mire, esa es una pendiente de tanto es a tanto. O de tanto. ¿Cómo se presenta? Búsquense el cuaderno. Se puede presentar, para no se duerma, de manera numérica. Diferencia numérica. Diferencia de cota respecto a la proyección horizontal. Aquí se podría decir, en este caso, por ejemplo, cuando la diferencia de cota es 1, ¿qué pasa con la proyección horizontal? Y se puede leer, esto generalmente es 1, la pendiente es de 1 es a 3. Significa que cada diferencia de cota de 1, la proyección horizontal va a ser 3. ¿No lo capta? No. Sí. Si se va a la formulita, aquí va 1 y aquí va 3. Igual a la pendiente. Si usted saca este numerito, y le aplica la menos tangente o la tangente inversa, va a obtener ¿qué? El ángulo. También por ahí puede venir la tangente, la pendiente. ¿Estamos bien? Y fíjense ustedes, saquen la cuenta aquí. 1 entre 3, ¿cuánto da? 0,3 periódicos. 0,3 periódicos. Ok. Si usted lo lleva a que la proyección horizontal fuese 100, entonces fuese 33%. Entonces puede venir representada de tres maneras. Uno, diferencia numérica entre la diferencia de cota y la proyección horizontal, por diferencia numérica. Dos, por el ángulo. Ángulo de 30, ángulo de tanto, en función a la tangente inversa, la obtiene. Trigonometría normal, sencilla. Y de manera porcentual. La división entre esos dos números la llevan a si la proyección horizontal fuese 100. Entonces se hace porcentual. De todas maneras, es la misma historia todo el tiempo. Fíjense ustedes que si aquí de este lado la diferencia de cota es 1,50, ¿verdad? Aquí tendremos que estar a la escala de la cual estamos hablando, entonces medir esta distancia que será la proyección horizontal. La diferencia de cota de 1,50, estamos trabajando en medio, sobre la proyección horizontal, supónganse ustedes que sea 3,50, por decir un número, también es en metros, metro con metro se va, ¿esto cuánto les da? Un numerito que lo pueden llevar, lo pueden simplificar hasta que quede, este 1,50 no, 1,50 es no, ¿cuánto queda? Sí, 1,50. Totalmente 1,50. 4 menos 2,40 menos 300, no, 0,50 es la cosa. Vamos a hacer la considerada. La diferencia de cota entre 4 y 3,50 es ¿cuánto? 0,50, ¿verdad? Eso es la diferencia. 0,50 sobre la proyección horizontal, esta distancia. Supóngase usted cuánto que colocamos. 3,50. Esto es diferencia de cota, esto es proyección horizontal. Metros, metros. Se va metro con metro, ¿cierto?
0,50 entre 350 le va a dar un numerito. ¿Ok? Tangente negativa o menos tangente les va a dar un ángulo, ¿cierto? Ahí lo tienen. O, si yo llevo esto a 1, entonces la puedo hacer relación numérica. Ajá, 1 es el doble, aquí sería 7. De 1 es a 7. Esa sería la relación, porque realmente se lleva a la parte entera, a 1 y afortunadamente 350 por 2 es 7. O se lleva porcentual. ¿Cuánto fue que dio? 0,14. Entonces, ese 0,14 le corro la cama 2 veces y la tengo del 14%. ¿Está claro? Entonces, la pendiente de este lado sería, vamos a asumir porcentual. ¿De acuerdo? Sería del 14%, ¿perdón? Una pendiente del 14%. Del 14%. Ya calculado. Entonces, cuando usted la tenga ya lista, se la va a dar al constructor y el tipo va a decir, ¿cómo coloco la pendiente del 14%? Chavo, vas a colocar 4 de altura, 350 y te vas de aquí para allá. Así de sencillo. Y ahí vale algo muy importante, sobre todo con las muchachas. Pasamos. Nosotros estamos en un país muy no les gusta que las mujeres manden. Y cuando llega una niñera, un arquitecto, un urbanista muy joven, lo que tratan es de, por favor, lo que tratan es de galanearla y no le hacen caso. Ah, esa muchacha que va a estar saliendo. Y con el muchacho, a mí me pasó. Yo tuve un altercado fuerte con un señor, tenía 40 años haciendo pegando unos bloques de una manera totalmente. 40 años pegando bloques. Tengo 40 años haciendo la pared y ninguna se ha quebrado. Tiene 40 años equivocándose. Mala suerte. Si no la hace como yo la estoy diciendo, así es sencillo. Porque si es bravo, porque si es bravo, usted no entiende que uno está trabajando. Lo entiendo, yo también estoy trabajando. Las cosas hay que hacerlas como son, no como la gente dice. Y van a conseguirse con esos casos como ustedes definieron. Sí, ¿cómo llegaste ahí? Ese pego. ¿Cómo llegaste ahí? Sin inconveniente. ¿Por qué? Porque estaba colocando los bloques no bien trabados, sino que dejaba aquí un ojo, medio ojito de. No importa. ¿Por qué? Porque tenía pereza de cortar los bloques con. Para no hacer la diferencia de los que van por el centro. Exacto. Y bloque trabajado tiene que ir mitad con mitad. Eso es la. Siempre. Si usted lo hace desde el principio al final, va a llegar así. Entonces tú vas a empezar y vas a llegar bloque con bloque. Pero que no le importaba, no le importaba. Y hacían así montones de. ¿Por qué? Porque al darle el golpe, por donde quede, así lo dejan. No les importa porque tienen pereza o son los dueños del bloque y quieren ahorrarse la cosa. No, hágalo como debe ser. Y así me dijo, tengo 40 años haciendo paredes, así ninguna se quede. Tienen que haber hecho No, 40 años de esa manera. tienen 40 años y lo traje de tu a veces toca. Eso que hay que hacer es que. Ajá, agarra, pues. Que se ponga las pilas. Sí. Y a Gordo también, ya que puro mandar mensajes ya. No, mentira, sí, hay que miren, no, fuera de juego, yo siempre, cuando vayan a estar enfrentando una cuadrilla o algo, tienen que mantener su manera de ver las cosas. No quiere decir que te vaya a dejar, no quiere decir que te vaya a hacer un verdugo ahí, no. Igualito que los demás, tratarlos igual, pero que las cosas se cumplen como deben ser, no como dicen ellos que las hacen.
Profe, pero ¿y cómo hacemos si la yo gente sé que medio? se... ¿Perdón? ¿Y cómo hacemos si la gente medio que no tiene la manera de pensar? ¿Cómo? Bueno, Se se va. va. Que se vaya. Bueno, o sea, ahí cuando No, se sí, sacan trabajar, la usted dice que no. ¿Perdón? Ahí donde se sacan la usted dice que no. Usted la que está mandando, si no le hacen caso, bueno, se va. Bueno. Ah, no. Bueno, perdón. Siga lo siento, pero la responsabilidad no es mía. Ahí es cuando usted debe tener, si no puede hacer ese señor cambio o que el jefe lo haga cambiar, pues no me jode. Así es. Siguen haciendo las cosas erradas. Mi responsabilidad no entra. Mi responsabilidad no entra. Porque los problemas en construcción, los errores en construcción se pagan muy a posterior y la pagan en otros conmigo. Lo paga el error de uno, igual que los médicos. Lo que pasa es que los médicos entierran sus errores. Por lo que nosotros no, los errores constructivos de nosotros quedan a la vista de todos. Y llega un momento que cuando se caiga eso que usted construyó, entonces va a tener un muerto y ahí está la evidencia de lo que hizo mal. Ah, que puede ser que no se caigan, eso es posible. Pero la evidencia de que lo hizo mal, ¿okay? Hay que tener cuidado con eso. Ok, otra cosa que podrían hacer es que me sugieran las pendientes, y en función a las pendientes tenga yo que conseguir la cumbrera. Con esto terminamos y seguimos la próxima clase porque no están cansados. Fíjense ustedes, si me sugieren las pendientes, yo también estoy cansado. Si me sugieren ahora las pendientes, yo puedo hacer lo que se llama un perfil. Y fíjense ustedes que me están dando solamente la pendiente, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo decir, ajá, vamos a borrar acá. Y puedo hacer lo que se llama un datum. Un datum es una línea de referencia de nivel 0,0. Puedo hacer un datum, línea de referencia más o menos 0,0 o datum también se le llama. ¿Okay? Si eso es así, la línea de referencia, por aquí voy a tener una línea de altura 240, ¿de acuerdo? A la escala que estamos hablando. Y por aquí voy a tener una línea de altura 350. Como estamos a la escala, yo puedo medir el 240 y un poquito más alto aquí el 350. ¿Estamos bien? Voy a estar partiendo, vamos a suponer de este lado, con una pendiente, ¿cuánto fue la que dijimos aquí? Del 14%. ¿Okay? Entonces, la pendiente aquí del 14%. ¿Cómo sabes tú esta distancia? Bueno, no la sé todavía. De este lado, no, del 14 de allá. ¿Qué era aquí? De 1 a 7. Aquí es de 1 a 7. Bueno, esta. Y esta de este lado del 14%. Partiendo de aquí, partiendo de aquí. Ajá. Pero si es de 1 a 7, la pendiente, sé que esto que está aquí es diferencia de cota y esto es proyección horizontal. ¿Sí o no? Me la dan. Ah, ok. Si yo tomo una diferencia de cota de 1 al 240, le mido 1, le sumo 1, ¿cierto? Ok. ¿Sería cuánto? 340. ¿Y la proyección horizontal cuánto sería por hacerlo aquí? 7, ¿cierto? Pero esa proyección horizontal yo la puedo colocar aquí más bien 7 y cuando llega a 7 la diferencia es 1. Aquí tengo la pendiente y la continúo para allá. En algún momento, cuando venga esta, se va a cortar y voy a tener la altura de la cumbrera. Me voy de este lado. Me vengo de este lado. Ah, el 14%. Pero si yo me voy para atrás con el 14%, voy a tener que el numerito era 0,14, ¿cierto? Ajá, si la pendiente es 0,14,
¿Eso puedo saberlo en ángulo o no? Vamos a suponer que sea 30 grados. Ya yo sé que a partir de aquí, al ángulo de 30, voy saliendo, ¿cierto? Donde se corten ambas, ahí tengo la bombera. Tengo la cota para ambas, porque la intersección va a ser una recta característica. Me la traigo para acá. Están empezando a fallar los negros. Sinceramente, ¿verdad? Aquello. Consigo los puntos E y F, van a estar más acá, y la cota está aquí. Puede ser mayor o menor de 4, no sé. Tendré que, al medirlo, hacerlo. Para calcular ese 0,4, si no me gusta por el ángulo, lo puedo hacer asumiendo que la diferencia de cota sea 1. Por ejemplo, si el numerito que tengo por ahí, ¿dónde estaba? 0,14 era quedado, ¿verdad? Ok. Supónganse ustedes que la pendiente es igual a 0,14. Pero si yo digo que esto es igual a la diferencia de cota sobre la proyección horizontal, yo digo, ajá, si es 0,14 y asumo que la diferencia de cota sea 1, ¿será que puedo conseguir el valor de la proyección horizontal? Lo que tengo que hacer es despejar. Entonces, tengo que 0,14, pues el negrito. 0,14 es igual a 1 sobre la proyección horizontal. Despejo la proyección horizontal igual a 1 sobre, la coloco aquí, sabiendo que la diferencia es 1, así como dice allá, me da un numerito, coloco 1, vuelvo a conseguir. Entonces, por cualquier lado entonces, ya tenemos cómo solucionar un techo de dos vertientes con cotas constantes, ¿ok? Con rectas características. Queda pendiente para la próxima clase, que tenemos clase normal y corriente, cuando no tengan cotas constantes y techos de más vertientes. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De acuerdo? Nos vemos en la próxima clase. Pórtense bien.